Justicia. Actuar con equidad y responsabilidad hacia los demás. La justicia es una de las virtudes más esenciales y universales de la vida humana. Desde las antiguas civilizaciones hasta nuestros días, ha sido concebida como el pilar de toda convivencia armoniosa y de toda sociedad verdaderamente humana. A través de la justicia buscamos garantizar que cada individuo reciba lo que le corresponde, que las relaciones se basen en el respeto mutuo y que las estructuras sociales sean equitativas y sostenibles. Actuar con justicia es, en el fondo, actuar con equidad y con responsabilidad hacia los demás. Sin embargo, en un mundo atravesado por desigualdades, polarización y desconfianza, la justicia no puede limitarse a una cuestión legal o institucional. Debe entenderse como una virtud interior que requiere formación del carácter y autodisciplina moral. En este sentido, la tradición filosófica del estoicismo ofrece una comprensión profunda y práctica de la justicia, no como una simple norma externa, sino como una disposición constante del alma racional que busca vivir conforme a la naturaleza y al bien común. Este ensayo explora el concepto de justicia desde una mirada contemporánea, integrando las enseñanzas de los estoicos para resaltar su dimensión ética, racional y espiritual. Desde los albores de la filosofía occidental, la justicia ha ocupado un lugar central en las reflexiones sobre la vida buena, el orden social y la dignidad humana. ¿Qué significa ser justo? ¿Por qué debemos actuar con equidad hacia los demás? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente al otro? Estas preguntas, lejos de ser meramente teóricas, tocan el corazón de la vida cotidiana y de nuestras decisiones más fundamentales. La justicia no es simplemente un valor abstracto o una función del sistema legal. Es una virtud que modela nuestra forma de estar en el mundo, de relacionarnos con los demás y de responder a los desafíos éticos de cada día. En un mundo marcado por la desigualdad, el conflicto, la indiferencia y la polarización, la justicia se vuelve no solo deseable, sino urgente. Cuando la confianza social se erosiona, cuando las instituciones fallan, cuando el poder se ejerce sin ética, la justicia aparece como una luz moral que puede guiar al individuo a vivir con integridad y a las comunidades a convivir con respeto mutuo. Actuar con equidad implica más que repartir lo mismo a todos. Significa reconocer las diferencias, respetar los derechos, considerar las circunstancias y asumir la responsabilidad de contribuir activamente al bien común. En este contexto, el pensamiento estoico, desarrollado en la antigua Grecia y Roma, ofrece una base filosófica especialmente rica y pertinente para comprender la justicia como una virtud personal y universal. Para los estoicos, figuras como Zenón de Sitio, Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, la justicia no es una cualidad ocasional ni una norma impuesta desde fuera, sino una actitud constante del alma racional que vive en armonía con la naturaleza y con los demás seres humanos. En su visión, cada persona forma parte de un todo mayor, la comunidad racional y cósmica, y tiene el deber moral de actuar conforme a los principios de equidad, responsabilidad, dignidad y razón. A diferencia de concepciones utilitaristas o legalistas de la justicia, el estoicismo sostiene que el ser humano debe practicar la justicia no por miedo al castigo ni por la expectativa de recompensa, sino porque es lo que su naturaleza racional le exige. El sabio estoico actúa con justicia incluso si no hay testigos, aunque los demás sean injustos y aunque las consecuencias sean adversas, porque ha comprendido que solo se es verdaderamente libre y virtuoso cuando se vive de acuerdo con la razón universal y con el respeto al otro. La justicia como virtud moral. La justicia, en su sentido más profundo, es la capacidad de reconocer el valor y los derechos de los otros
y de actuar en consecuencia. Es dar a cada quien lo que le corresponde, sin caer en favoritismos ni discriminaciones, y asumir la responsabilidad que tenemos hacia la comunidad de la que formamos parte. Esta definición, presente ya en las enseñanzas de Platón y Aristóteles, cobra un matiz distintivo en la filosofía estoica, donde la justicia no se reduce a un ideal político o legal, sino que se convierte en una de las cuatro virtudes cardinales del sabio. Para los estoicos, la virtud es el único bien verdadero y la justicia es uno de sus pilares fundamentales. No se trata de una obligación externa impuesta por las leyes o las convenciones sociales, sino de una expresión natural de la razón humana que nos impulsa a tratar a los demás como iguales, como miembros de una misma comunidad racional. Séneca, por ejemplo, afirma que la justicia consiste en no hacer daño a los hombres y en servirles. Cartas a Lucilio 95. Esta actitud de servicio no es una imposición, sino una consecuencia lógica del reconocimiento de nuestra común humanidad. La justicia, en su sentido más elevado, trasciende el ámbito de las leyes, de los tribunales y de las instituciones del Estado. No se reduce a una norma jurídica ni a un mecanismo de resolución de conflictos, aunque los incluya. La justicia es, ante todo, una virtud moral, es decir, una disposición estable del carácter humano orientada hacia el bien, que guía nuestras acciones en relación con los demás. Es una actitud interior que impulsa al individuo a dar a cada uno lo que le corresponde, a tratar a los otros con equidad y a asumir su responsabilidad dentro de la comunidad. Ser justo no es simplemente cumplir las reglas, es vivir conforme a un profundo sentido del deber, del equilibrio y de la dignidad humana. Desde la filosofía antigua hasta la ética contemporánea, la justicia ha sido considerada una de las virtudes cardinales del ser humano, junto con la prudencia, la fortaleza y la templanza. Platón, en La República, entiende la justicia como la armonía del alma, donde cada parte, razón, espíritu e impulso, cumple su función sin interferir en la de las otras, al igual que en la ciudad ideal, cada clase social actúa según su papel. La justicia, entonces, no es solo social o política, es una forma de orden interno, de equilibrio moral, que permite vivir en paz con uno mismo y con el mundo. Aristóteles, por su parte, desarrolla una concepción aún más precisa y práctica. En su Ética a Nicómaco, distingue entre distintos tipos de justicia: la distributiva, que se refiere al reparto de bienes y cargas en función del mérito; la conmutativa, que regula los intercambios y las relaciones entre iguales; y la legal o general, que implica obedecer las leyes justas en favor del bien común. Pero más allá de esta clasificación, Aristóteles subraya que la justicia es la virtud perfecta, porque está directamente relacionada con el otro. Uno puede ser valiente en soledad o moderado por uno mismo, pero no se puede ser justo sin considerar a los demás. La justicia es, por tanto, la virtud más social, más comunitaria y también la más exigente. Este carácter profundamente relacional de la justicia es lo que la convierte en una virtud moral fundamental. Practicar la justicia no consiste en mirar hacia uno mismo, sino hacia el otro. Implica reconocer al prójimo como un igual, como alguien dotado de derechos, de dignidad y de necesidades legítimas. El acto justo surge de esta mirada ética que no reduce al otro a un medio, ni lo instrumentaliza, sino que lo reconoce como un fin en sí mismo. Como diría Kant, el imperativo moral kantiano obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca como un medio. Es, en el fondo, una formulación racional de la justicia como virtud. El componente ético de la justicia.
Como virtud moral, la justicia no se limita a aplicar reglas o a respetar derechos formales. Va más allá de lo legalmente correcto, apuntando a lo éticamente justo. A veces lo legal y lo justo coinciden, otras veces no. Por eso, la conciencia moral juega un papel clave. Es la capacidad de discernir cuándo una ley es injusta o cuándo una acción legal puede ser moralmente incorrecta. Martin Luther King Jr., al justificar su desobediencia civil, afirmó que una ley injusta no es una ley, citando a San Agustín. Esta afirmación resalta que la justicia, entendida moralmente, es un valor superior al simple cumplimiento de las normas. Es un criterio ético que orienta nuestra conducta hacia lo correcto, incluso contra la corriente. Además, la justicia como virtud implica equidad, una forma refinada de igualdad que reconoce que no todos partimos del mismo lugar. Ser equitativo no es dar lo mismo a todos, sino dar a cada uno lo que necesita y lo que merece, según sus circunstancias. Esto requiere discernimiento, sensibilidad y un compromiso con el bien del otro. La equidad exige salir de uno mismo y mirar con honestidad y compasión la situación ajena, ajustando la acción moral al contexto, sin perder de vista los principios universales. Los filósofos estoicos ofrecieron una de las más sólidas concepciones de la justicia como virtud moral. Para ellos, la justicia no es una obligación externa, sino una expresión de la razón humana en armonía con el logos universal. Al vivir conforme a la razón, el ser humano se convierte en un ciudadano del cosmos, llamado a actuar con rectitud, con responsabilidad y con respeto hacia todos los seres racionales. Séneca decía que la verdadera grandeza consiste en ser útil a los demás, y esa utilidad no nace del interés egoísta, sino del deber moral. En sus cartas a Lucilio, Séneca insiste en que el sabio no puede hacer daño a nadie, ni siquiera a sus enemigos, porque el alma virtuosa actúa por principios y no por pasiones. Del mismo modo, Epicteto enseña que la justicia es inseparable del autodominio, ya que solo quien controla sus deseos y emociones puede actuar con imparcialidad y equidad. Para los estoicos, ser justo es vivir conforme a la naturaleza racional, que nos impulsa a cuidar del prójimo como de uno mismo. Esta justicia no es rígida ni punitiva, sino profundamente compasiva, porque ve a cada ser humano como parte de una misma comunidad cósmica. Por eso, Marco Aurelio, emperador y filósofo, nos recuerda que lo que no beneficia a la colmena, no beneficia a la abeja, reafirmando que la justicia es inseparable del bien común. Vivir la justicia como virtud moral requiere un esfuerzo constante de autoconciencia y compromiso. No basta con tener buenas intenciones. Hay que traducirlas en actos concretos. Ser justo es cumplir nuestras promesas, reconocer nuestros errores, tratar con respeto a quienes piensan distinto, no aprovecharse de la debilidad ajena, defender la verdad, actuar con transparencia y distribuir los recursos, materiales y simbólicos, con equilibrio. En una sociedad marcada por el individualismo, el relativismo moral y la competencia desmedida, la justicia puede parecer ingenua o incluso incómoda, pero es precisamente en esos contextos donde su fuerza se revela con más claridad. Practicar la justicia exige coraje moral y también humildad, porque nos obliga a salir del centro, a cuestionar nuestros privilegios y a reconocer la dignidad del otro como igual a la nuestra. La justicia en el pensamiento estoico. Los estoicos sostienen que todos los seres humanos comparten una misma razón, una misma chispa del logos universal. Por eso, la justicia no nace de la ley positiva, sino de la ley natural, que nos une como parte de un mismo orden racional. Marco Aurelio, en sus meditaciones, recuerda que todo lo que no es útil para la colmena
no es útil para la abeja, enfatizando que nuestra vida solo tiene sentido en función de los demás. La justicia, así entendida, implica vivir en armonía con los otros, sin dañar, sin abusar del poder, sin buscar la ventaja egoísta. Esta perspectiva también se vincula con la idea del cosmopolitismo estoico. Para los sabios estoicos, no existen barreras nacionales, étnicas o sociales que puedan justificar el trato injusto hacia otros. Epicteto enseña que todos somos ciudadanos del mundo y que debemos actuar como tales. Esta idea radical de igualdad moral, siglos antes del humanismo moderno o los derechos humanos, constituye uno de los aportes más valiosos del estoicismo al pensamiento ético universal. Desde esta mirada, la justicia no es una virtud que dependa del contexto o de los resultados. No se es justo porque conviene, ni porque da prestigio, ni siquiera porque evita castigos, sino porque es lo correcto. El estoico actúa con justicia incluso si nadie lo ve, incluso si no obtiene reconocimiento, incluso si pierde por ello. La justicia es una fidelidad constante al deber moral. En el corazón del pensamiento estoico, una de las escuelas filosóficas más influyentes del mundo antiguo, se encuentra una visión de la virtud como la única fuente de bien verdadero. Entre las cuatro virtudes cardinales que los estoicos reconocen, sabiduría, templanza, fortaleza y justicia, esta última ocupa un lugar central como principio rector de la vida moral en relación con los demás. Para los estoicos, la justicia no es solo una norma social ni una convención legal, sino una manifestación profunda del orden racional del universo y del deber ético del ser humano como parte integral de la comunidad cósmica. La justicia como parte del logos universal. El estoicismo, fundado por Zenón de Sitio en el siglo IV a.C., postula que el universo está regido por una razón divina y ordenada, el logos, que infunde propósito y estructura a toda la realidad. Vivir de acuerdo con la virtud significa, para los estoicos, vivir en armonía con este orden racional. Dentro de este marco, la justicia no es una imposición externa, sino una necesidad interior de vivir conforme a la razón, que reconoce a todos los seres humanos como partícipes de la misma naturaleza racional. Esta concepción conduce a una de las ideas más revolucionarias del pensamiento antiguo, la fraternidad universal. Todos los seres humanos, independientemente de su estatus social, origen o condición, son por naturaleza iguales, ya que todos comparten el logos. Así, la justicia implica reconocer al otro como un igual, como un hermano en razón. Este principio de igualdad moral universal se anticipa en muchos aspectos al pensamiento moderno sobre los derechos humanos. En la ética estoica, la justicia no se limita al cumplimiento pasivo de normas o deberes. Es una virtud activa, una disposición estable del alma que nos impulsa a actuar correctamente con respecto a los demás. Implica decir la verdad, cumplir las promesas, respetar la propiedad ajena, no dañar a nadie deliberadamente y asumir nuestras responsabilidades en la comunidad. El sabio estoico no actúa con justicia por temor al castigo ni por expectativa de recompensa, sino por una convicción interior de que lo justo es lo correcto en sí mismo, independientemente de las consecuencias externas. El estoicismo sostiene que el verdadero bien reside únicamente en la virtud, no en las riquezas, el poder o la fama. Por tanto, actuar con justicia es una expresión de libertad interior. Es elegir lo correcto incluso cuando hacerlo es difícil, impopular o peligroso. Para los estoicos, actuar injustamente daña al alma más profundamente que cualquier pérdida material. Como escribió Epicteto, prefiero perder una moneda de oro que perder la fidelidad a mis principios.
Un aspecto fundamental del pensamiento estoico es la conexión entre justicia y autodominio. Para actuar con equidad hacia los demás, primero es necesario dominar las pasiones internas, tales como la ira, la codicia, el miedo y el orgullo, que pueden nublar la razón y conducir a actos injustos. Solo quien ha cultivado el equilibrio interior está en condiciones de ser justo con claridad y firmeza. La justicia, así entendida, no puede existir sin la templanza, la sabiduría y la fortaleza, ya que estas virtudes se entrelazan y se refuerzan mutuamente. Además, los estoicos desarrollaron una visión cosmopolita de la justicia. Zenón, en su obra perdida La República, imagina una comunidad humana sin divisiones políticas, donde los ciudadanos del mundo se guían por la razón común. Esta idea fue recogida por autores posteriores como Séneca, quien afirmó que no nacemos para un solo rincón, sino para el mundo entero. En este sentido, la justicia estoica trasciende fronteras, leyes particulares y culturas, proponiendo una ética universal basada en la dignidad de todo ser racional. Uno de los testimonios más conmovedores de la justicia estoica se encuentra en los pensamientos del emperador filósofo Marco Aurelio. A pesar de su posición de poder absoluto, Marco Aurelio insiste constantemente en la necesidad de vivir con modestia, compasión y equidad. Para él, el deber del ser humano es trabajar por el bien común, actuar con justicia incluso cuando los demás no lo hacen, y recordar que somos como miembros de un mismo cuerpo. En sus reflexiones afirma: lo que no es útil a la colmena, no es útil a la abeja. Esta metáfora resume perfectamente la idea estoica de que el bien individual está inseparablemente ligado al bien colectivo y que la justicia implica contribuir activamente a la armonía de la comunidad humana. Marco Aurelio también nos recuerda que las ofensas y las injusticias ajenas no deben ser motivo de resentimiento, sino de comprensión. El verdadero estoico no reacciona con ira o venganza, sino que se mantiene firme en sus principios, guiado por la razón y la benevolencia. Así, la justicia se convierte no solo en una obligación ética, sino en una forma de amor racional hacia los demás. En una época como la nuestra, marcada por la desigualdad, la polarización y la pérdida de referentes morales, el pensamiento estoico sobre la justicia conserva una vigencia sorprendente. Frente a la tentación del cinismo o del relativismo ético, el estoicismo nos recuerda que la justicia no depende de lo que hacen los demás, sino de lo que somos capaces de hacer nosotros mismos. No importa si vivimos en un entorno corrupto, violento o injusto, siempre podemos elegir actuar con rectitud. Además, la noción estoica de justicia como respeto por la dignidad de todos los seres racionales tiene implicaciones profundas para los debates contemporáneos sobre los derechos humanos, la inclusión, la responsabilidad social y la justicia global. Su visión de una humanidad unida por la razón y la compasión puede inspirar formas más éticas de convivencia, más allá de los intereses particulares o ideologías. Actuar con justicia en la vida diaria implica reconocer que nuestras decisiones, por pequeñas que parezcan, tienen un impacto en los demás. Ser justos es pagar un precio justo, no aprovecharse de los débiles, cumplir con nuestras promesas, defender al que no puede defenderse, repartir los recursos con equidad y tratar a todos con la misma dignidad. En este sentido, la justicia no se limita a los grandes sistemas jurídicos o políticos. Se practica en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la calle. El estoicismo nos invita a cultivar esta actitud constante de responsabilidad hacia los demás, sin dejarnos llevar por las pasiones o por el interés personal.
El sabio estoico, al dominar sus emociones y su ego, es capaz de actuar con imparcialidad y templanza, guiado por la razón y no por el capricho. Esto le permite ver en cada persona no a un rival, un enemigo o un instrumento, sino a un igual, un compañero en el camino de la vida. La verdadera justicia, desde esta perspectiva, requiere una transformación interior. No basta con seguir normas externas, es necesario desarrollar un carácter firme, coherente y desapegado, capaz de actuar rectamente incluso en medio de la adversidad, la injusticia ajena o la corrupción del entorno. La justicia se convierte así en una forma de autodominio y de sabiduría aplicada a las relaciones humanas. La justicia en tiempos de crisis. En momentos de crisis, como pandemias, guerras, desastres sociales o económicos, la virtud de la justicia se vuelve aún más esencial. Es entonces cuando las desigualdades se agudizan y donde la responsabilidad hacia los más vulnerables se vuelve urgente. El pensamiento estoico, con su énfasis en la fortaleza del alma y en el deber hacia los otros, nos ofrece un modelo ético de serenidad activa, mantener la ecuanimidad, resistir el egoísmo y actuar con compromiso cívico y compasión racional. Frente a la injusticia estructural, el estoico no se resigna ni se vuelve cínico. Actúa desde donde puede, con lo que tiene, guiado por la convicción de que cada acto de justicia contribuye al orden del universo. Aunque no controle los resultados, sí puede controlar su intención y su acción, y esto es suficiente para vivir con dignidad. La justicia, entendida como la virtud de actuar con equidad y responsabilidad hacia los demás, es una de las más elevadas expresiones de la vida moral. En la tradición estoica, esta virtud no es una simple estrategia de convivencia, sino una exigencia racional y espiritual que brota del reconocimiento de la igualdad esencial de todos los seres humanos. Ser justos no es solo respetar la ley, es vivir conforme a la razón, al bien común y al deber que tenemos hacia los demás como miembros de una comunidad universal. En tiempos de incertidumbre y fragmentación, la justicia estoica nos ofrece una brújula ética clara: actuar con integridad, sin dobleces, con respeto a cada persona como parte de un mismo orden moral. Esta justicia no depende de las recompensas ni del éxito exterior, sino de la coherencia con la naturaleza racional y social del ser humano. En última instancia, practicar la justicia no solo mejora el mundo, sino que ennoblece el alma. Y en esa fidelidad silenciosa al bien reside la verdadera libertad del sabio. La justicia, entendida como el arte de actuar con equidad y responsabilidad hacia los demás, se revela no solo como una virtud fundamental dentro de la ética personal, sino como el pilar sobre el cual descansa toda convivencia auténticamente humana. En un mundo cada vez más interconectado, pero, paradójicamente, también más fragmentado, practicar la justicia se vuelve una tarea diaria, una lucha constante contra el egoísmo, la indiferencia y la desigualdad. No se trata simplemente de cumplir normas o respetar derechos formales, sino de comprometerse activamente con la equidad, de asumir el deber de reconocer al otro en su plena dignidad y de contribuir a construir un entorno más armonioso, solidario y éticamente sostenible. La justicia no es, entonces, una idea abstracta reservada para juristas o teóricos del derecho. Es una virtud moral profunda que debe ser vivida y encarnada en cada gesto cotidiano. Cuando decidimos no aprovechar una ventaja injusta, cuando repartimos nuestro tiempo con equilibrio, cuando escuchamos al otro con respeto, cuando renunciamos a intereses personales para favorecer el bien común. En este sentido, la justicia es una forma de amor racional, de cuidado ético por el otro, de compromiso con la comunidad.
Este enfoque se ve reforzado cuando se incorpora la visión estoica, que entiende la justicia no como un deber externo impuesto por normas sociales, sino como una manifestación interna del orden racional del universo y de la virtud del alma. Para los estoicos, todos los seres humanos comparten una misma naturaleza racional y, por tanto, todos merecen el mismo respeto y la misma consideración. La justicia, entonces, no es solo tratar a los demás como uno quisiera ser tratado, sino también comprender que actuar injustamente corrompe el alma propia, rompe el vínculo con la comunidad humana y nos aleja del propósito verdadero de la vida virtuosa. Desde esta perspectiva, ser justo implica mucho más que no hacer daño. Significa actuar de forma activa en favor del otro, no solo por compasión, sino por deber racional. Requiere autodominio, integridad, coraje moral y una clara conciencia de que nuestras acciones tienen consecuencias más allá de nosotros mismos. No hay verdadera justicia sin responsabilidad, ni equidad sin sacrificio. Hoy más que nunca, en tiempos de crisis éticas, polarización política y desequilibrios sociales, la justicia debe ser rescatada como principio rector de nuestras relaciones y decisiones. No puede quedar relegada a los tribunales o al discurso teórico. Debe encarnarse en la educación, en la economía, en la política, en las relaciones laborales, en la vida familiar y en las interacciones cotidianas. Practicar la justicia es una forma concreta de resistir la deshumanización y de reafirmar que todos somos parte de un mismo proyecto moral y humano. Actuar con equidad y responsabilidad hacia los demás nos convierte en agentes de transformación, no solo en nuestra esfera privada, sino también en la construcción de un mundo más justo. Es una tarea inacabada pero necesaria, porque, en última instancia, ser justos no solo mejora a los otros, nos mejora a nosotros mismos, nos eleva como seres racionales, nos libera del dominio de las pasiones egoístas y nos integra en el tejido del bien común, donde florece lo mejor del espíritu humano. Así, la justicia, lejos de ser una carga, es un acto de libertad, y vivirla, con todos sus desafíos, es una de las formas más nobles de sabiduría.